Profesor, ¿puede usted decirnos qué es la filosofía política? Bueno, por lo menos puedo intentarlo. Bueno, habíamos hablado precisamente de que la axiología se pregunta un poco por qué es lo que consideramos valioso o qué es lo que no consideramos valioso. En la filosofía política, la pregunta se plantea ya no solamente en términos individuales, sino en términos de cómo una sociedad decide qué es lo que va a considerar valioso, qué es lo que quiere hacer, cómo quiere vivir. Y en ese sentido, la filosofía política tiene o suma un problema que es básico. Esto es, siempre que estamos tratando de hacer algo entre varios, surge la necesidad de organizarnos, de decidir cómo nos vamos a organizar, de decidir quién se va a encargar de qué. Y en ese sentido surge el problema de la organización política, que normalmente se traduce en una cierta forma de gobierno o por lo menos en una cierta forma de administración de los recursos comunes y de las capacidades comunes. Entonces, digamos que la pregunta básica de la filosofía política es ¿cómo le hacemos para decidir cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a, digamos, a dirigir en caso de que se ocupe dirección? ¿Quién va a administrar en caso de que se ocupe administración? ¿Y quién se va a encargar de la talacha? Porque la talacha siempre se ocupa, de eso no hay duda. Entonces, digamos que en ese sentido específico, quizás la pregunta central de la filosofía política es esa: ¿cómo nos organizamos? Entendiendo que la pregunta de cómo nos organizamos va a tener casi siempre implícita la pregunta de quién va a dirigir qué tipo de campos o qué tipo de actividades, porque tampoco es que simplemente sea posible, casi nunca es posible, poner un único dirigente para todo. Esto es, normalmente los grupos plurales, los grupos diversos entre sí o en su interior, ocupan que alguien se ocupe de algo y que otra persona se ocupe de otra cosa. Entonces, finalmente, el problema de la filosofía política es ese: cómo nos organizamos de manera tal que se logre que la organización funcione. Esto es, que las personas que en un momento dado quedamos bajo las órdenes de otras personas, aceptemos seguir esas órdenes y realicemos la parte que nos toca sin armar demasiados pedos. O sea, digamos, a lo mejor las broncas nunca se van a poder evitar, pero que por lo menos haya claridad de por qué yo tengo que hacerle caso al que me está diciendo que haga X cosa. Digamos que eso sería la base del asunto. ¿Y por qué es esa la base del asunto? Porque la mayoría de las veces, aunque digamos que no nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta que nos digan cómo hacerlo, no nos gusta que nos pidan que hagamos ciertas cosas. Y por eso es que se hace necesario saber por qué decidimos que tú me digas qué tengo que hacer, para que entonces yo pueda aportar a la sociedad lo que yo puedo aportar con base en la organización que decidimos tener. Yo así veo fundamentalmente el problema de la filosofía política. No es entonces tanto el problema de cuál es el mejor gobierno o no, sino más bien cómo le hacemos para ponernos de acuerdo de manera que podamos hacer lo que queremos hacer juntos, aceptando que algunos van a mandar en algunos temas y otros van a mandar en otros. ¿Tan? Muchas gracias, profesor.